Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos el día de hoy en el panel Innovación en Biodiesel, un tema que resulta fundamental ya que el biodiesel, pues como todos saben, es una fuente limpia para generar energía en un contexto de creciente calentamiento global. Tenemos con nosotros a la doctora Odette Lobato. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana, tiene un doctorado en educación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene numerosas publicaciones académicas. Es responsable de las líneas de investigación sobre el estudio de las organizaciones desde la perspectiva de la calidad, la competitividad y el humanismo, y de ingeniería industrial y la sostenibilidad. Por la otra parte tenemos al ingeniero Daniel Gómez. Él es ingeniero químico administrativo por el Tecnológico de Monterrey, es autor del libro Lo abstracto de emprender, conferencista y empresario. Fundó la compañía Solven, Soluciones Tecnológicas en Bioenergía, que es considerada la mayor ensambladora de tecnología para la producción de biodiesel en México. Bueno, con estos excelentes invitados damos inicio a este panel sobre innovación en biodiesel. Hola, ¿qué tal? Agradezco mucho la invitación para participar en este foro, en esta cátedra, y voy a tener el gusto de presentarles un trabajo que se está realizando para dar respuesta al cambio climático que se está dando en nuestro país, en particular en la Ciudad de México. Para dar respuesta a este cambio climático, una de las formas en que se ha visto que es posible es a nivel territorial, el empezar a construir ecosistemas. Y, por supuesto, en la ciudad en la que vivimos, una gran ciudad, es indispensable la construcción de ecosistemas urbanos. En esta ocasión les mostraremos cómo, desde la innovación que busca transformar y la economía circular, se está trabajando en el caso de biocombustibles en Santa Fe, en la Ciudad de México. Nuestra ciudad, sabemos que tenemos un transporte, una carga vehicular muy intensiva, en la cual está aportando en gases de efecto invernadero alrededor del 14%, y también aporta partículas de un tamaño de 10 micras y de 2.5 micras que son generadas por los autobuses, por ejemplo, transporte de carga pesado y autobuses que utilizan diésel y que afectan de manera importante a la población. La contaminación del agua que tenemos, y todo esto se da en la zona de Santa Fe a pesar de la alta tecnología y conocimiento con el que se cuenta. ¿Qué sucede con esta contaminación? Pues nos afecta a nuestra salud. Hablamos de muchas alergias, vivimos estas alergias y son precisamente resultado de lo que estamos respirando. Tenemos enfermedades pulmonares, cardiopulmonares, cardiovasculares actualmente, pero se espera que se van a incrementar de manera importante. Y no solo eso, sino en esta misma zona de Santa Fe tenemos un problema de jóvenes en situación vulnerable que no tienen acceso a la economía. Ellos, por ejemplo, que son una gran fuerza para nuestro país, el 27.9%, de ellos no estudian ni trabajan el 23%, y son una población en riesgo de exclusión que además pueden tomar alguna decisión que vaya a terminar en delincuencia y va a generar menos desarrollo en el territorio en el que nos encontramos. Y por supuesto, tenemos una responsabilidad para con ellos, para el medio ambiente y para la parte económica. Es por ello que se propone la creación de estos ecosistemas, donde todo lo que está fraccionado empecemos a aprender a interrelacionarlo, a aprender a la colaboración con el objeto de lograr un ecosistema que pueda ser sustentable.
Una forma de realizarlo es a través de la economía circular, evitando la linealidad, que por ejemplo, en el caso del aceite usado en nuestra Ciudad de México, se estima que se generan 112 millones de litros de aceite usado o quemados al año, y muchos de ellos se van a contaminar el agua. También estos sistemas cíclicos que se están promoviendo se interconectan a través de desperdicios, y esta economía circular puede, que en este momento a nivel mundial es solamente el 8.6% de la economía, puede apoyar de manera muy importante a lograr los objetivos para el desarrollo sostenible. En esta zona de Santa Fe, la propuesta es precisamente transformar a través de la innovación. Y es una innovación en la cual se requiere no nada más una innovación técnica, sino la interacción de que quién diseña esta tecnología y quién la utiliza. También se necesita construir un sistema sociotécnico donde en realidad se pueda dar la utilización de esta tecnología, y por ello se necesita que participen desde los creadores de las políticas públicas, los habitantes de la zona, las diferentes empresas, escuelas, universidades, jóvenes, etcétera. Y esto, para que funcione, se deben de tomar en cuenta aspectos físicos, sociales y humanos. Estos sistemas sociotécnicos es el reconocimiento de que dependemos de las interacciones, y el resultado del sistema que tenemos son estas interacciones que vamos construyendo. Por eso es clave el conocer esas interacciones y construir experimentos para la mejora de la sustentabilidad, identificar cómo se da el resultado que estamos buscando. En esta metodología, precisamente el objetivo es analizar este sistema sociotécnico, ver cómo la política pública está afectando a los productores de biocombustibles, ver cómo la generación de aceite usado se está recolectando o no recolectando, si hay mercados para este aceite usado, cuál es la tecnología, quiénes son los posibles compradores, las diferentes alternativas del uso del biocombustible, ya sea 100% biodiesel o una mezcla. Como lo establecen algunos estudios, desde la mezcla ya hay una reducción importante de emisiones al aire a través del biocombustible. Y entonces lo que hay que estudiar es precisamente todo aquello que condiciona la existencia de esta economía circular, y en particular de cooperativas de producción de biodiesel que recuperen no solamente los desechos, sino que apoyen a que los jóvenes salgan de esta exclusión económica y social y se conviertan promotores activos y reales de la sustentabilidad de nuestras zonas. Para ello se hace un mapeo de todo lo que está condicionando la existencia de estas innovaciones radicales, y en principio son las tendencias internacionales y el panorama general sobre los combustibles, las reglas que están afectando la interacción, que puede ser desde pago de impuestos o las tendencias tecnológicas, etcétera, la distribución, todas las reglas que están interactuando, y el cuidado de este nicho innovador para que pueda tomar en cuenta todos estos elementos, pero con la interacción, con la participación de los diferentes actores, no de manera individual tratándolo de resolver, sino con la interacción de los diferentes actores. Para ello se estudia precisamente este landscape, estas reglas y este nicho innovador de manera conjunta, con todas sus interacciones, no de manera aislada, y donde los actores todos participan. En esta co-construcción
se busca en principio hacer un diagnóstico donde participe desde el usuario del biodiesel, el que dé sus comentarios sobre cuáles son los resultados de la utilización del biodiesel que se puede hacer sin modificación del motor, cómo el negocio está generando las finanzas o no, cuáles son los obstáculos y las posibilidades, la cultura de la propia sociedad para la recolección de los desechos, las regulaciones nacionales e internacionales y todo un mapeo de esta realidad como un sistema sociotécnico donde se identifiquen los diferentes elementos y además sus interacciones. A través de este diagnóstico, poder identificar cuáles son los gaps, cuáles son las brechas entre la realidad que tenemos y la realidad que nos gustaría tener y cuál es la teoría de cambio, cuáles son los elementos esenciales, los puntos de palanca en los que hay que trabajar de manera conjunta para hacer este cambio de manera genérica y específica. Y todo ello se hace a través de experimentos, porque es una realidad tan compleja que no es la idea hacerlo de manera conceptual fuera de la realidad, sino es estudiar la realidad en diferentes casos para identificar cuáles son los elementos de interacción a nivel de ese nicho innovador a través de las reglas que existen y ese landscape o panorama con la participación de los diferentes actores. En el caso del ecosistema de Santa Fe, de la Ciudad de México, en esta economía circular que se está fomentando y que es a través de un sistema sociotécnico, tenemos resultados de aprendizajes, de debates y conflictos entre los usuarios, entre el negocio, la cultura, regulación y comunidad internacional para la adopción precisamente de la tecnología. Todo esto a través de crear un valor de extensión de vida de producto y en particular la recolección de desechos para generar, para darles valor agregado. En este ecosistema participan desde los que van generando el desecho como mercados, comedores comunitarios, cocinas de empresas, escuelas donde también hay cafeterías, restaurantes, casas, etcétera. Y bueno, van a generar un cierto desperdicio, hay una cierta recolección donde se tienen que cumplir con reglamentos del gobierno de la ciudad para su recolección y uso y se requiere una serie de transporte. Aquí estamos hablando que están interactuando tanto personas como reglamentos, como leyes, como estándares, como mercados financieros, etcétera. Y aquí en cómo los jóvenes empiezan a agruparse los jóvenes para utilizar estos desechos y generar otros stakeholders que son clientes, universidades, centros comunitarios, para empresas que quieren apoyarles a través de su recolección y venta de su aceite usado. Y las empresas que han dado ya su consentimiento y su apoyo para la utilización del biodiesel, algunas de ellas y otras están en camino de desarrollarse, son considerando precisamente el precio del diésel, que por supuesto el biodiesel no lo puede rebasar y tenemos un tope al respecto. Toda la conformación de estas cooperativas, su constitución, la calidad que es esencial que se debe de cumplir con laboratorios de calidad para el biodiesel y así cumplir con todo lo necesario. En este sistema, por supuesto, participan tanto jóvenes con conocimientos de la Universidad Iberoamericana, con experiencia y tecnología, junto con jóvenes de la zona de Santa Fe que tienen problemas por su vulnerabilidad económica. Cuando estamos hablando de estas interacciones, necesitamos estos proyectos, blindarlos, tenemos que aprender como sociedad, como ecosistema, generar precisamente redes de colaboración técnicas, económicas, ambientales, esas redes que realmente van a generar el ecosistema para ver cuáles son las oportunidades a mediano y largo plazo.
Entonces, por ejemplo, tenemos desde partir de casos de estudio exitosos de territorios en los cuales se han logrado generar estos ecosistemas a través de biocombustibles y de ellos aprender cuáles son sus elementos para estudiarlos en nuestro medio ambiente con la colaboración de los actores principales, alianzas con cadenas de restaurantes, con cafeterías, con comedores comunitarios, empresariales, participación de estudiantes, colaboración de integrantes de otras cooperativas, de Iberobús, en fin, muchas alianzas que se requieren de poder reconstruir el tejido social, el tejido de colaboración entre el mercado, la demanda, el desecho, etcétera, de una manera sustentable. Y para ello se necesita el aprendizaje, la formación de los jóvenes para que sean más empoderados cada vez los jóvenes en situación vulnerable, talleres de emprendimiento, pero con un caso real que estén desarrollando, donde están aplicando todo lo que están aprendiendo y pero profesores o investigadores o practicantes precisamente del biodiesel para ver su recolección, las pruebas de calidad, toda la tecnología, su desarrollo y en corto y mediano plazo precisamente generar una red de economía social a través de esta economía circular. La economía circular que recupera todos estos desechos es un excelente lugar, medio de cultivo para las microempresas, sobre todo cooperativas de jóvenes que están muy comprometidos con la sustentabilidad, que es su futuro, es un lugar donde ellos se sienten realizados, donde pueden contribuir a nuestra sociedad de una forma positiva, generando alternativas y aplicándolas con toda su energía y apoyo social, porque no se trata de un emprendimiento individual, un emprendimiento dejado solamente para los jóvenes que batallan, sino que los acompañemos, que tengamos una responsabilidad como territorio. Como conclusiones, investigaciones futuras en esta zona de Santa Fe, se requiere, como lo he mencionado, esta co-construcción de ecosistemas económicos, ambientales y sociales, y para ello la participación activa de todos los actores y en especial de las empresas. Y en esta co-construcción de ecosistema de Santa Fe hay que aprovechar esta metodología de innovación para la transformación sustentable y hemos mostrado una prueba piloto de esta co-construcción del ecosistema a través de una cooperativa de biodiesel a cargo de jóvenes en situación vulnerable que viven en el pueblo de Santa Fe de la Ciudad de México. Quisiera agradecer a los colaboradores y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Odette, por esta tan interesante plática y presentación. Pasamos ahora a Daniel Gómez, que seguramente tendrá pues mucho que decir desde su perspectiva de ingeniero químico administrador y que servirá para complementar lo dicho por la doctora Odette Lobato. Gracias. Bueno, primero que nada por la introducción, por la invitación. Para mí es un honor aquí estar con ustedes compartiendo, hacía memoria ahorita y bueno, ya hace 15 años que comenzamos con esta empresa y 15 años suenan pues bastantito, la realidad es casi la mitad de mi vida que llevo metido en el biodiesel y es muy interesante, yo les voy a platicar desde la perspectiva, más que ingeniero químico, yo creo que la perspectiva que más interesa a todos es la de empresarial, la financiera, que normalmente a veces no tenemos idea qué hay detrás de esto y no entendemos por qué hoy no tenemos, por ejemplo, despachadoras de biodiesel en todo el país, ¿no? Y creo que al entender la parte financiera nos ayuda a tener mucho más claridad de los potenciales de este tipo de proyectos. Para que se den una idea, cuando yo empecé con el tema del biodiesel, el principal competidor del biodiesel, por así decirlo, es el diésel de petróleo. En el año 2007 el diésel tenía un precio de 5.73, 5.75 pesos por litro. Hoy tiene 4 veces ese precio. Hoy se vende a 22 pesos, poco más de 22 pesos el litro de diésel de petróleo. Cuando nosotros arrancamos la empresa, y hago memoria,
Nosotros, de hecho, arrancamos como una asociación civil, sin fines de lucro, éramos investigadores, teníamos mucha pasión por aprender del tema del biodiesel, y la realidad es que detectamos hace 15 años en México, tú preguntabas por tecnología para la producción de biocombustibles, y te decían que tenías que importar tecnología, ir a Estados Unidos, a Europa, Brasil tenía una que otra empresa que desarrollaba tecnología, y ahí es donde detectamos el primer problema en la industria, en donde las tecnologías que existían en aquel entonces estaban basadas en un modelo de centralización. Seguramente quizá no todos saben al detalle, el biodiesel viene a partir de aceites animales o vegetales. Esa es la primera cosa que es importante destacar. Y esos aceites animales o vegetales, la idea era, oye, ¿cómo los centralizamos para minimizar los costos de producción al producir en masa y eventualmente distribuir el biodiesel sustituto del diésel de petróleo? Y bueno, la realidad es que ante precios tan bajos del diésel y queriendo competir en precio, porque la realidad es que hace 15 años, inclusive hoy, las empresas lo que buscan es un ahorro económico. Si tú te vas a otros países, quizá, de hecho, comprar biodiesel te lo venden como un producto premium. Es un producto que no contiene azufre, que no contamina, y la gente está dispuesta a pagar un poquito más por ese tipo de productos. En México y en muchos otros países, la realidad es que la gente paga el producto más barato y competitivo financieramente. Entonces, si tú querías competir en precio, pues la realidad es que lo primero que tenías que cuidar era todas las unidades dentro del negocio para, pues, hacerlo sumamente rentable. Y ahí es donde nosotros detectamos la oportunidad de que, en lugar de centralizar grandes volúmenes de materia prima, donde podías tumbarle un precio importante a los costos, era en el tema de la logística. Entonces, ¿qué pasaba si cambiabas el modelo de centralización a un modelo de energía distributiva? En donde, en lugar de llegar la materia prima a la tecnología, llevabas la tecnología a los lugares donde estaba la materia prima. Y bueno, ahí es donde nace Solven. Desarrollamos una tecnología modular, que iban plantitas desde los 1,000 hasta los 20,000 litros por día de producción. Y lo más interesante de esta tecnología era el hecho de que tú ya encontrabas ese tipo de plantas. Hacer biodiesel, hay videos en YouTube de cómo hacer biodiesel desde la cocina de tu casa. Hay plantas caseras de producción de biodiesel, pero todas estas plantitas no cumplían con ciertas normas de calidad. Entonces, cuando tú buscabas de biodiesel en internet hace más de 10 años, lo primero que te salía es que se te iba a descomponer tu motor, que no jalaba como el diésel de petróleo, y bueno, todo esto afectaba, obviamente, desacreditaba a la industria ante, oye, pues entonces el biodiesel sí jala o no jala. La realidad es que, bueno, estas plantas pequeñas no están automatizadas, no tenían bien definidos sus parámetros de producción, de calidad, y nosotros también veníamos de haber instalado un laboratorio de calidad de biocombustibles en un centro de investigación. Entendíamos todos estos parámetros y fue la automatización de estas máquinas pequeñas y modulares lo que nos permitió ser competitivos, por un lado, en precio, pero por otro lado también tener la capacidad de asegurar la calidad del producto a nuestros clientes. Siguiente hecho que te enfrentas, bueno, empiezas a vender tecnología, empiezas a buscar al sector privado. Nosotros fuimos parte del primer proyecto grande, yo creo que ha sido el proyecto más grande de biocombustibles en México, por ahí del año 2008-2009, ese famoso proyecto que se da en Chiapas, del que seguramente todos han escuchado los que saben de biodiesel, en donde querían que los conejobuses jalaran con biocombustibles y el transporte público operara de manera sustentable. Era un proyecto que nacía a partir de una reunión del expresidente Uribe con el expresidente Calderón, que le llaman Proyecto Mesoamérica, para poner plantas de biocombustibles en Colombia, México y Centroamérica. Y bueno, nosotros nos toca ser proveedores de la tecnología, y es un proyecto que fue muy sonado, pero también fue uno de los proyectos energéticos renovables más terribles que ha tenido nuestro país, porque no se llevó a la realidad por actos de corrupción. Y bueno, a nosotros en su momento fuimos los proveedores de la tecnología, y fuimos proveedores como mexicanos porque ya habían comprado plantas inglesas, plantas suecas,
Y bueno, el comprar también tecnología internacional implicaba que, oye, la planta inglesa se descompuso una válvula, pues el costo de reparación de esa planta era altísimo y pues las tenían ahí paradas. O que la planta sueca igual se descompuso, no sabían cómo operarla, las capacitaciones, todo era sumamente caro y sacaba del negocio cualquier proyecto. Y ahí es donde pues también nosotros era, oye, pues estamos a un vuelo de avión de solucionarte cualquier problema, podíamos dar garantías sobre los productos que estábamos vendiendo, pero bueno, después de vender esa planta y para nosotros ser nuestro proyecto comercial con gobierno más grande del momento, luego resulta que no nos pagaron el proyecto. Entonces, oye, pues imagínate, de ser una empresa que estaba creciendo de manera sustentable con una que otra venta, nos volvimos una empresa que está en quiebra. Debíamos millones de pesos a todos nuestros proveedores y pues, ¿qué haces? No es como que vas a ir con el gobernador, con el presidente y cobrarle a la fuerza, ¿no? Entonces, digo, en aquel momento, y también les platico esto, nosotros como empresa arrancamos de una manera muy diferente. Todavía el tema del emprendimiento no era algo que estuviera tan de moda como hace algunos años o inclusive hoy. Nuestro crecimiento fue orgánico. Nosotros tocamos puertas, cientos de puertas por todo el país y era, oye, te vendo una planta de biodiesel. Y la pregunta era, ¿cuántas has vendido? No, pues ninguna. Y oye, ¿y cuánto cuesta? No, pues 1,5 millones de pesos. Y tienes fotos de cómo es tu tecnología y no teníamos fotos, te la podía dibujar, te la podía visualizar, pero pues no sabíamos cómo iba a salir y ni siquiera sabíamos si iba a jalar la primera. Y obviamente, pues después de recibir cientos de no, alguien nos dijo que sí, las utilidades se reinvirtieron en la siguiente planta y así en la siguiente, y fuimos creciendo con deuda de bancos, con deuda personal de los socios. Los primeros 5 años no nos pagábamos sueldos. Y bueno, fuimos estructurando esta empresa. Afortunadamente, después de ese tropiezo con gobierno en el año 2009, fue que decidimos enfocarnos al sector privado. Y básicamente creo que les estoy platicando la historia del biodiesel en México, pero en el año 2009 que nos enfocamos al sector privado, todavía las empresas que nos compraban era un tema de mercadotecnia. La realidad es que no te compraban por competitividad en precio y eso que ya el biodiesel, el diésel de petróleo empezaba a aumentar de precio, llegaba a los 10 pesos por litro, cada vez se acercaba más al precio del biodiesel. Y digo, es importante también destacar, al principio el aceite era gratis. El aceite era gratis, es más, te pagaban por llevarte el aceite en los restaurantes. Entonces, tú tenías ahí una ganancia en la recolección del aceite. Nosotros en su momento tuvimos una recolectora de aceite, pero luego nos dimos cuenta que había empresas que recolectaban millones de litros de aceite en México y era mejor comprarla a ellos directamente que meternos un negocio de logística que desconocíamos. A nivel tecnológico, te costaba menos de $1.50 la transformación del biodiesel a diésel. Tus materias primas, pues el metanol, el hidróxido de sodio. En su momento era muy difícil hacer biodiesel en tema de sustentabilidad. Se usaba demasiada agua en el proceso de la saponificación y la limpieza del biodiesel para hacerlo diésel. Y nosotros innovamos en aquel momento metiendo resinas de intercambio iónico de Roman Haas. El proceso de producción de biodiesel cambió de un proceso de lavado con agua, que era muy contaminante, a un proceso de intercambio iónico, que era más eficiente. Pero bueno, todas estas materias primas las comprábamos, producíamos el biodiesel y bueno, todavía era el costo logístico. Ya tengo el biodiesel, agrégale el costo de producción, el costo del aceite, de la materia prima y el costo de distribución, ¿no? A eso era lo que ya generaba tu costo final. Pero luego nos empezamos a encontrar con una transformación de la industria en donde ahora ya no te regalaban el aceite o ya no lo pagaban porque te lo llevaras, sino te lo empiezan a vender. Entonces te empiezan a vender el aceite porque empezó en México a haber un mercado negro enorme en donde ese aceite de grasa animal o vegetal empieza a haber un mercado enorme para engorda de ganado. Entonces todos estos grandes recolectores de aceite decían, oye, pues Daniel me paga 2 pesos, pero el ganadero para engordar a su ganado me paga 5, pues te dejan de vender a menos que le pagues los 5 pesos, porque al que recolecte el aceite, pues a él no le importa el biodiesel y la sustentabilidad. Y bueno, hubo muchas investigaciones, si ustedes investigan el tema de engordar ganado
con aceite quemado. En todos los países del mundo está prohibido, pero en México no. ¿Por qué? Pues ya se imaginarán los intereses que hay ahí de por medio, el tema político. Y bueno, eso nos llevó a empezar nuestra incursión en hacer mucho lobbying político de, oye, pues hay que prohibirlo en México, eso genera cáncer a la gente que está consumiendo esos animales que se engordaron con aceite quemado. Nunca se logró prohibir el tema del aceite para engorda en nuestro país, pero bueno, eso mete otra variable a tu tema financiero. Pasan los años y por ahí del 2013 entró un nuevo gobierno en nuestro país en donde pues la idea, digo, nosotros ya teníamos más de 15 plantas instaladas en México, buscábamos crecer en el sector de Centro Sudamérica, ya buscábamos en México, pagábamos un 16% de impuestos por la producción de biodiesel, en zonas francas no se paga impuestos, en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos tenemos una planta en donde nos daban un subsidio del 30% por la producción, sumamente rentable. En Bosnia, en Europa, te pagaban un 40 y tantos % de subsidio. Bueno, aquí en México ir a pedir un subsidio para la producción de biodiesel era algo irreal. Si acaso te perdonaban el 16%, ya era un golazo que ibas a meter. Y cuando llega la reforma energética en nuestro país, y creo que esto es con lo que voy a cerrar, llega la reforma energética y dicen, ¿saben qué? Ya Pemex pues no va a recaudar esa cantidad de dinero que recaudaba por la venta de combustibles porque se va a abrir la venta del diésel, de la gasolina a todo mundo. Entonces, como se va a importar de otras empresas ese petróleo, vamos a cobrar como Secretaría de Hacienda un IEPS. Lo correcto era que cobraran el IEPS sobre la importación. Esos 4 o 5 pesos que iba a dejar de ganar Pemex, ahora los iba a ganar Hacienda por medio de este impuesto en la importación de combustibles. Pero como la gente que reguló esto, pues no entendía qué era producción, qué era importación, dijeron, no, vamos a ponerlo mejor sobre la producción. Digo, México ni siquiera produce combustibles, dijeron, es lo mismo producir que importar. Y bueno, eso mete en un problema a toda la industria, no nada más del biocombustible, también del etanol, a nuestros amigos etanoleros, era, oye, pues ahora resulta que en lugar de pagar el 16 tengo que pagar el 40 y tantos de impuestos porque yo produzco combustibles en este país. Y bueno, eso fue otra de las variables que frenan la industria. Hoy les puedo decir que otra de las grandes variables que ha frenado la industria del biodiesel en México es el hecho de que hoy compites ya no contra el diésel de petróleo, compites contra el precio del huachicol. Entonces, oye, si las empresas compran huachicol no a 22 pesos, que es el precio real del diésel, lo compran a 15, a 14, a 10 pesos, cuando tú vas a ofrecer tu biodiesel, pues le estás compitiendo ese precio y el empresario, si está dispuesto a comprar un producto, una gasolina ilegal, con tal de ahorrar dinero, pues obviamente no te van a comprar a ti porque eres verde y sustentable. Y les digo, al final mi reflexión, yo cuando inicié en el proyecto del biodiesel, yo decía, yo voy a quebrar a Pemex, que eso es irreal. Las energías renovables no hay una que vaya a sustituir al petróleo, es un conjunto de energías renovables las que vienen a sustituir todo el tema del petróleo, energía solar, eólica, hay muchas energías que en un conjunto lo van a sustituir. De ahí mi mensaje cambió a mejor vamos a alargar la vida del petróleo por medio de los biocombustibles, hay que ser amigos de ellos. En lugar de, nosotros fuimos los primeros promotores de, a ver, en lugar de cambiar de biodiesel a diésel, hagamos mezclas. Prefiero que, oye, Bimbo, vas a meterle biodiesel a tus camiones, en lugar de meterle 100 litros a un camión, si mi capacidad de producción es limitada, mejor métele 1 litro a 100 camiones y así dices que todos tus camiones usan biodiesel en una mezcla. Y eso pues también ayuda en temas de calidad. Un diésel tradicional, si tú le mezclas biodiesel, lo haces el trabajo en azufre, mejoras la calidad del producto y ya lo vendías casi como un aditivo. Era pues más atractivo, mayor impacto, mediático, porque más camiones lo usaban. Entonces era como trabajo de la mano con el petróleo para crecer y ahorita quizá la mezcla es el 1%, pero luego era 3, 5, 10, 15% de biodiesel con la mezcla de diésel. Al final, pues yo tenía consciente que no lo iba a sustituir y me enfocaba en producir más, ¿no? Entonces, los retos económicos de los biocombustibles, digo, está la materia prima, los impuestos, digo, me queda claro, la tecnología fue lo de menos. Nosotros
créanme que para mí como empresario me la pasaba más tiempo con banqueros negociando créditos, con políticos viendo temas de regulación, con abogados viendo que si nos amparábamos, que si demandábamos, que cómo le hacíamos para estructurar el negocio. Hacía todo menos biodiesel, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la tecnología, hay grandes tecnologías, ya cada vez hay más propuestas innovadoras, pero si no entendemos que pues, para ser competitivos con cualquier renovable, no nada más biodiesel en nuestro país, tienes que ser competitivo en precios si quieres escalarlo. Y ese es el gran reto que a veces te enfrentas porque hay muchos intereses encontrados políticos, económicos, sociales, que a veces evitan que una industria crezca, y eso es lo que hoy ha hecho que no tengamos gasolineras de etanol o de biodiesel por todo el país, ¿no? Y bueno, gracias por la oportunidad aquí de compartirles un poco, y espero que cualquier duda que tengan, con gusto cuenten conmigo para apoyarles, ¿no? Y les mando un saludo desde Monterrey. Muchísimas gracias, Daniel, por esta muy interesante plática sobre, me parecería, las realidades de emprender un negocio en materia de energías limpias en México, una experiencia muy interesante. Y ahora me gustaría pasar al área de preguntas. Y para esto comenzaría contigo, Daniel, preguntándote una pregunta muy práctica. ¿Qué consejo le podrías dar a un investigador para llevar a cabo, para que sea realidad su proyecto en el sector de las energías renovables, como claramente fue tu caso? Bueno, yo creo que lo principal a la hora de hacer una empresa, bueno, sin duda alguna es tener claridad en que es financieramente rentable tu proyecto. Si crees que la gente va a comprar algo nada más porque es ambientalmente amigable o de impacto social, el proyecto, si no tienes finanzas claras, no va a trascender a lo largo del tiempo. Y por otro lado, digo, creo que algo que a mí me ayudó en su momento, yo vengo de ser un investigador, luego me volví empresario, pero armar un equipo de trabajo multidisciplinario. En su momento teníamos un genio comercial dentro de la empresa que vendía de todo, y bueno, eventualmente un gran vendedor de tecnología para la producción de biodiesel, un gran administrador, un gran operador, y bueno, también gente innovando todos los días. Entonces, a veces nos cerramos cuando somos investigadores y tenemos una tecnología, no queremos compartirla, y es, a ver, la realidad es que hay alguien más que seguramente ya se le ocurrió lo mismo que a ti en algún otro lado del mundo, y a veces es mejor tener el 1% de algo que crece mucho, de algo que genera un impacto enorme, al 100% de algo que no compartes y que no vale absolutamente nada. Entonces, en el compartir, en el formar un equipo de trabajo multidisciplinario, talentoso, rodearte de gente mejor, y tener claras tus finanzas, bueno, puedes hacer algo gigantesco. Entonces sí, creo que esos serían mis consejos: rodearte de gran talento, y bueno, no rendirte, también ser persistente, sobre todo en este mundo de las energías renovables, de la innovación. Pues vas en contra de la corriente, la gente busca negocios quizá más claros, más seguros, y menos arriesgados. Entonces creo que tienes que tener la capacidad de recibir muchos no's para convertirlos en un sí, y el factor de la persistencia es algo clave para no rendirte. Les digo, yo ya vamos para 16 años en la industria de los biocombustibles, y hoy la división más rentable de nuestra empresa es la división solar. Hoy somos el tercer jugador solar más importante en el país, y bueno, nunca nos imaginamos es más, hace 5 años, si ustedes me preguntaban, oye, energía solar, y la empresa se llama Solven, las primeras 3 letras dicen sol, y nunca habíamos volteado a ver el sol. Pero es esa capacidad de adaptación la que también hace que el sueño siga y que sigas impactando la economía y la sociedad, ¿no? Sin duda, esos valores que mencionas de persistencia, la capacidad de reinventarse, de adaptarse, son sumamente importantes. Y en este sentido, nos gustaría que nos compartieras un caso particular de éxito empresarial en materia de biocombustibles.
Mira, yo creo que el caso más bonito desde mi perspectiva que hoy tenemos en México y fue muy exitoso es el caso del Moon Palace en Cancún. Cuando se empezó a dar todo este tema del sargazo, todos decían, oye, ¿cómo hacemos el sargazo de energías renovables? Pues la realidad es que el sargazo es más del 90% agua, o sea, no lo puedes, es más la energía que vas a consumir en hacerlo algo que lo que te va a generar eso. Y nuevamente, financieramente no era rentable, pero se nos ocurrió en aquel momento, oye, Moon Palace, uno de los hoteles más grandes de nuestro país, generan de sus cocinas miles de litros de aceite. Entonces pusimos una máquina para transformar los aceites de los restaurantes del hotel y esos aceites producen biodiesel que alimenta los tractores diésel que recogen el sargazo en las playas y la glicerina, que es el subproducto del biodiesel, por naturaleza un 10% de tu producto es glicerina, es la materia prima para hacer los jabones de los hoteles. Entonces, dices, pues es un circuito completo, el hotel gasta menos en combustibles, el hotel gasta menos en jabón, y al final del día usa una materia prima que ellos tenían a su disposición y que antes le estaban vendiendo, y bueno, eso le ha generado aparte una imagen al hotel tremenda, internacional, que hoy inclusive si tú vas al Hotel Moon Palace en Quintana Roo, te dan hasta un tour por la planta, que el tour lo piden mucho los extranjeros, los europeos, los americanos, y dices, oye, qué padre que se pudo hacer algo autosustentable y creo que de eso hablaban también en la otra presentación. Al final del día de eso se trata, buscar la autosustentabilidad y que tenga un impacto económico, social, ambiental, pero que haga sentido. Y yo no dudo que ese proyecto va a durar siempre porque pues, hace sentido de trascendencia, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Pues ahí tiene el auditorio algunos consejos de una persona que ha pues, pasado por el tema del emprendimiento, ejemplos específicos para todos aquellos que obviamente quieren emprender y en un tema de la mayor trascendencia como son las energías renovables. Odette, tú nos comentabas ahorita pues de este sistema sumamente complejo, de estas interacciones entre sociedad, sustentabilidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué se tendría que estudiar de la sociedad para hacer realidad este tema tan importante que es la sustentabilidad, precisamente? Con mucho gusto. Tenemos el problema del calentamiento global y se han establecido los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales se supone que todos los países y todas las sociedades debemos de ir para evitar un colapso de nuestra propia sociedad, ¿no? No obstante, se ven muy pocos avances y se ven muy pocos avances porque los sistemas en donde nos encontramos, su estructura, no son para la sustentabilidad. Y estamos hablando de una sustentabilidad ambiental, una sustentabilidad económica. Como se ha mencionado, las finanzas son esenciales y también la social. Entonces, una perspectiva que ha funcionado, se tienen casos de estudios de biodiesel a nivel local, o sea, se marca un territorio donde están participando diferentes actores para el desarrollo precisamente de la sustentabilidad a través de biodiesel. Y en estos territorios, precisamente la interacción y la participación de estos actores en la co-construcción es esencial. Y ahí participan de manera clave lo que son el gobierno de la localidad, el gobierno a nivel provincia o estado y a nivel federal, como están conectados. También participan empresas que tanto están recolectando los desperdicios, aprenden a la recolección de sus propios desperdicios, y las empresas que consumen productos sustentables y en general también organizaciones no gubernamentales que están apoyando todo el ecosistema.
Entonces, se ha desarrollado, por ejemplo, hay un caso muy interesante de la zona Cowichan, en Canadá, donde llegaron a 0 emisiones de carbono a través de un mercado de carbono donde el biodiesel fue un elemento esencial para su logro y la interacción de muchas empresas, gobierno y, por supuesto, los ciudadanos. Entonces, cuando estamos hablando de sustentabilidad, definitivamente hay que verla con una perspectiva de multidisciplina y también de diferentes actores en diferentes posiciones, y se requiere entrar al reconocimiento de los conflictos, de la negociación y el establecer cuáles van a ser los pilares en los cuales se va a soportar ese territorio. En nuestro México, cuando estamos hablando de la zona de Santa Fe, donde hemos estado estudiando estas interacciones, junto con la participación de actores clave como empresas, Grupo Gigante, como empresarios de transporte de personas, como cafeterías y comedores institucionales, con estudiantes de la propia Universidad Iberoamericana que tienen el conocimiento y la tecnología, pero para apoyar precisamente los emprendimientos de los jóvenes en situación vulnerable, que son los que viven en la zona de Santa Fe, en el pueblo. Entonces, cuando estamos promoviendo precisamente es la interacción, la negociación y el identificar cuáles son los elementos clave. Por supuesto, la tecnología es esencial. También estamos desarrollando tecnología para la generación de biodiesel con otros desechos que son menos valorados todavía que el aceite usado por diferentes lugares en México. Pero bueno, he mencionado que en México son 112 millones, se calcula 112 millones de litros al año que se están desechando. Entonces, lo que podría decir es un trabajo territorial donde los actores ponen como responsabilidad la sustentabilidad y en ella todos trabajan para una co-construcción de un ecosistema. Puede ser también acciones de empresas en su entorno interno, y esos son esenciales, pero lo que nosotros estamos promoviendo son acciones a nivel de territorios en los cuales se actúe para una mayor sustentabilidad. También evitar delincuencia, promoviendo en la economía circular uno de los elementos que se ve muy favorecido es, por ejemplo, la creación de cooperativas en las cuales se utiliza como materia prima el desecho de una gran empresa para su transformación y generar un producto con un valor agregado. Entonces, son elementos que nosotros hemos identificado como esenciales. Digamos, la propuesta a nivel internacional es trabajar a nivel de territorio, un territorio donde haya actores específicos que tengan una cierta responsabilidad y muchos deseos de colaborar por esa sustentabilidad, hacer equipos, porque los esfuerzos individuales son agotadores, como nos han mencionado, es agotador el poder batallar con todas las instancias, y aquí es más bien invitar a las instancias para colaborar en la creación de estos territorios. Muchas gracias, Odette. Daniel, por estos comentarios que complementan su presentación de manera sumamente interesante. Y ahora, si les parece, pasamos a conclusiones. ¿Cuál es el mensaje que les gustaría darle a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación a poder compartir un poco de la experiencia. Y bueno, creo que mi conclusión para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, que les pudiera compartir como consejo, digo, al final, cualquier proyecto emprendedor es apasionante. Si a lo que a ustedes les apasiona es el biodiesel, las energías renovables. Yo durante muchos años
he sido conferencista y mis conferencias al principio yo decía, ¿cómo le hago para que todos saliendo de mi conferencia digan, yo puedo ser dueño de una empresa como Solven o tener una empresa de biodiesel como la que han construido? Y erróneamente, después de algunos años me di cuenta que ese no era el mensaje, porque de entrada no hay espacio para miles de empresas de biodiesel en nuestro país, sino el mensaje que yo creo que es importante que ustedes se lleven es que si tú haces lo que a ti te apasiona, si eres bueno en lo que haces, estás dispuesto a ser persistente, te sabes adaptar y lo haces, digo, no por dinero necesariamente, sino porque hay una pasión más personal hacia el proyecto, creo que puedes llegar muy lejos. Emprender no es fácil. Emprender es un reto, es una aventura, es una decisión que tienes que estar tomando todos los días, pero vale mucho la pena. Así que a aquellos de ustedes que se animen a emprender, les deseo mucho éxito. Sin duda necesitamos más empresas que impacten el medio ambiente en el mundo, no nada más en México. Y creo que el medio ambiente es muy rentable si tomamos todos sus aspectos en consideración y si logramos hacer que los proyectos se den de manera natural. Tampoco se trata de forzarlos, porque si lo forzas, pues eventualmente regresa a su estado inicial, ¿no? Entonces, yo con esto los dejo, agradezco nuevamente mucho la invitación y esperemos que de aquí salgan grandes proyectos muy innovadores y de alto impacto. Muchísimas gracias, Daniel. Odette, unas últimas palabras para el auditorio. Pues mira, yo lo que recomiendo es un trabajo conjunto de nuestra propia sociedad, un llamamiento a los diferentes actores de los territorios en donde nos encontramos, con instituciones sólidas como es la Universidad Iberoamericana, empresas, grupos empresariales, jóvenes talentosos de la propia universidad y jóvenes talentosos con ganas de salir adelante en situación vulnerable. Y es una acción conjunta lo que es el llamamiento y es una co-construcción de los ecosistemas en los que vamos a necesitar vivir. Ya estamos viviendo en ellos, ya estamos viviendo en una Ciudad de México con una alta contaminación, con consecuencias muy relevantes para nuestra propia salud actual y futura, una de ellas de muchas otras, donde vamos a estar ya lastimados física, también en nuestro ambiente se está deteriorando cada vez más y los jóvenes son los más comprometidos por un medio ambiente diferente. Entonces, el aprender en casos reales, como los que nosotros hemos estudiado a nivel territorial, donde se va generando de manera evolutiva la sustentabilidad con el compromiso de los diferentes actores, nos damos cuenta que es posible y que hay que realizarlo en el lugar en el que nos encontramos y hay que invitar a todos. Invitamos, por supuesto, a Daniel con toda su experiencia, a todos ustedes, para poder construir estos ámbitos y estos territorios en los cuales vamos a vivir, y es muy importante que los jóvenes sean los que generen las diferentes alternativas de evolución para la sustentabilidad. Pues muchísimas gracias, Odette, Daniel, muchísimas gracias por tu participación y muchas gracias a todos y todas los que pudieron asistir a este panel en innovación en biodiesel. Esperemos que haya sido de su interés. Este es un tema de la mayor prioridad. Recientemente salió un reporte del panel intergubernamental en cambio climático de las Naciones Unidas diciendo que pues espera un aumento de la temperatura de 2.5% para finales de este siglo si no nos ponemos las pilas. Los reportajes son cada vez más alarmantes y por eso esta cátedra y estos temas, este panel, resultan de la mayor importancia. Ojalá salgan muchísimas ideas y muchísimos emprendedores de aquí y muchísimas gracias a todos por habernos visto. Que tengan un muy buen día.